Era una tarde tranquila y aparentemente normal. En el supermercado del barrio, Javier, un joven de unos 23 años, trabajaba como cajero desde hacía casi 2 años. Era conocido por su amabilidad con los clientes y su forma. Responsable de hacer su trabajo, ese día su turno, estaba por terminar y el cansancio comenzaba a sentirse en sus hombros, pero aún mantenía su sonrisa, habitual mientras organizaba las últimas tareas. El supermercado estaba casi vacío. Los últimos clientes salían lentamente con sus bolsas y los empleados comenzaban a limpiar y cerrar las cajas. Registradoras afuera, el estacionamiento se veía silencioso con algunos autos, dispersos bajo la luz amarillenta de los postes del cielo. Comenzaba a oscurecerse, anunciando que la noche se acercaba poco a poco. Una brisa suave movía las hojas secas en el suelo, creando un ambiente calmado casi rutinario. Javier salió un momento para llevar algunos carritos de compras al área correspondiente mientras empujaba uno de ellos. Escuchó algo que lo hizo detenerse de inmediato. Al principio pensó que era un gato, o tal vez el sonido de una alarma. Lejana, pero el ruido volvió a repetirse. Era un llanto débil agudo como el de un bebé. Se quedó quieto intentando asegurarse de que no lo había imaginado. Miró alrededor del estacionamiento. No había muchas personas, solo algunos autos cerrados y silenciosos. El llanto volvió a escucharse, esta vez más claro. Javier sintió un leve escalofrío siguiendo el sonido. Caminó lentamente entre los vehículos estacionados. Su corazón comenzó a latir más rápido. Sin saber exactamente por qué, finalmente llegó a un auto negro, estacionado en una esquina un poco alejada de la entrada principal. El sonido venía de allí. Se acercó con cautela y miró por la ventana. Lo que vio lo dejó completamente sorprendido. En el asiento trasero había un bebé pequeño, solo. Dentro de su silla de seguridad, el bebé lloraba, desconsoladamente moviendo sus brazos sin parar. Javier se quedó paralizado por unos segundos. Miró a su alrededor buscando a algún adulto, algún padre o madre, pero no había nadie cerca. El estacionamiento seguía completamente vacío en esa zona. El bebé parecía tener calor. Su rostro estaba rojo por el llanto constante. Javier sintió una mezcla de preocupación y urgencia sin pensarlo. Demasiado. Se acercó más al vehículo y comprobó las puertas. Estaban cerradas con seguro. Respiró hondo tratando de mantener la calma. Sabía que debía actuar rápido, pero también con cuidado. Su instinto le decía que algo no estaba bien, que el bebé no podía quedarse allí solo ni un minuto más. En ese momento tomó su teléfono y miró a su alrededor nuevamente. No había señales de los padres. El llanto del bebé continuaba cada vez más intenso. Javier sintió que el tiempo se volvía más pesado, como si cada segundo contara. Sin saberlo desde la distancia, alguien lo observaba en silencio. Dentro de una limusina oscura, estacionada no muy lejos de allí, el llanto del bebé se volvía cada vez más desesperado. Javier sentía una presión en el pecho al ver al pequeño dentro del auto cerrado, solo, sin ningún adulto a la vista. Miró nuevamente alrededor del estacionamiento, esperando ver a alguien corriendo hacia el vehículo, pero todo seguía igual de silencioso. Esa tranquilidad del lugar ahora le parecía inquietante, casi peligrosa. Se acercó a la puerta del auto y la revisó otra vez. Estaba completamente cerrada. Con seguro golpeó suavemente el vidrio para intentar llamar la atención de alguien que pudiera estar cerca, pero no hubo respuesta. El bebé continuaba llorando sin parar, moviendo sus pequeños brazos con incomodidad. Javier sintió que el tiempo era crítico. Sabía que un bebé no podía estar mucho tiempo encerrado, especialmente si hacía calor dentro de él. Vehículo respiró hondo e intentó mantener la calma. Sacó su teléfono rápidamente y llamó a la seguridad del supermercado. Les explicó la situación con voz firme pero claramente preocupada. Mientras hablaba, sus ojos no se apartaban del bebé. Después de colgar, pidió que llamaran a la policía de inmediato. Sentía que cada segundo era importante. Mientras esperaba, Ayuda intentó hacer lo posible para calmar al bebé. Se agachó junto a la ventana y comenzó a hablarle. Suavemente, como si el niño pudiera entenderlo, le decía que estaba allí, que no estaba solo, y que pronto vendría ayuda. Aunque sabía que el bebé no comprendía, sus palabras, su tono tranquilo parecía tener algún efecto. Aunque pequeño, el llanto no se detuvo, pero por momentos parecía disminuir ligeramente. El sol comenzaba a bajar más, y las sombras del estacionamiento se hacían más largas. Javier sentía una mezcla de nerviosismo y responsabilidad. Nunca antes había estado en una situación así, pero algo dentro de él le decía que no podía.
irse que debía quedarse hasta que todo se resolviera. Mientras tanto, a unos pocos metros de distancia, en una zona más apartada del estacionamiento, una limusina negra permanecía, estacionada. Sus vidrios oscuros impedían ver el interior claramente, pero desde allí unos ojos observaban toda la escena con atención. Dentro del vehículo había un hombre, vestido con elegancia de expresión seria que no perdía detalle de lo que estaba ocurriendo. El hombre no hacía ningún movimiento, solo observaba en silencio como Javier intentaba ayudar al bebé. Sus manos estaban juntas como si analizara cada acción del joven empleado. Nadie en el estacionamiento parecía notar la presencia de la limusina. Javier, completamente concentrado en el bebé y en la llegada de ayuda, no tenía idea de que estaba siendo observado. Para él solo existía el niño dentro del auto y la urgencia de salvarlo, pero esa mirada, desde la distancia, cambiaría el significado de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Aunque aún no lo sabía, los minutos parecían avanzar lentamente mientras Javier permanecía junto al auto sin apartarse ni un segundo. El bebé seguía llorando, aunque ahora su voz sonaba más débil, como si el cansancio comenzara a afectarlo. Javier sentía una mezcla de ansiedad y esperanza cada vez que escuchaba el sonido de sirenas a lo lejos. Finalmente las luces rojas y azules aparecieron en la entrada del estacionamiento. La policía llegó rápidamente, junto con personal de seguridad del supermercado. Javier corrió hacia ellos para explicar lo que estaba ocurriendo. Su voz se escuchaba agitada pero clara. Señaló el auto negro donde el bebé estaba encerrado. Los oficiales no perdieron tiempo y se acercaron de inmediato. Uno de ellos intentó abrir la puerta, pero también estaba asegurada con seguro. En cuestión de segundos, decidieron romper una de las ventanas con una herramienta especial. El sonido del vidrio rompiéndose hizo que el corazón de Javier se acelerara. Sin embargo, no apartó la mirada. Un oficial abrió la puerta con cuidado desde el interior y sacó al bebé con suavidad. El pequeño estaba llorando, pero su llanto era débil, como si estuviera agotado. Un paramédico lo revisó de inmediato y lo envolvió en una manta ligera. Javier dio un paso atrás, respirando profundamente. Sentía una mezcla de alivio y tensión. Había llegado a tiempo, o al menos eso esperaba. Los paramédicos confirmaron que el bebé estaba deshidratado y con signos de calor, excesivo pero estable. Lo llevarían al hospital para observación. Esa noticia calmó un poco a Javier, quien finalmente dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Mientras todo esto ocurría, un oficial preguntó si alguien sabía quién era el dueño del vehículo. Nadie en el lugar tenía información. El supermercado revisaba las cámaras de seguridad para identificar al propietario del auto. Javier solo podía observar en silencio, aún procesando lo que había sucedido. Nunca imaginó que su jornada terminaría de esa manera. Sin embargo, lo que él no sabía era que desde la distancia la limusina seguía allí. El hombre, elegante dentro del vehículo, había presenciado cada segundo del rescate. Sus ojos no se habían apartado de Javier en ningún momento. Observaba cómo el joven había actuado sin dudar, con valentía y humanidad, sin pensar en sí mismo. Cuando la policía terminó de asegurar la zona, el hombre de la limusina finalmente abrió la puerta y salió lentamente. Nadie lo notó al principio. Caminó con paso firme pero tranquilo hacia el grupo donde estaba Javier. Su presencia llamó la atención de los oficiales, pero su expresión no mostraba enojo ni preocupación, sino algo más profundo, emoción contenida. Javier aún no sabía quién era ese hombre, ni por qué lo observaba con tanta intensidad. Solo sabía que había hecho lo correcto al ayudar al bebé. Pero en ese momento algo importante estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría completamente el rumbo de su vida sin que él pudiera imaginarlo. El silencio se hizo presente por unos segundos, después de que el hombre salió de la limusina. Todos los presentes se giraron para mirarlo. Su forma de caminar era calmada, segura, como alguien acostumbrado a dar órdenes y tomar decisiones importantes. Vestía un traje elegante, pero su rostro no mostraba arrogancia, sino una profunda emoción contenida. Sus ojos estaban fijos en Javier. Javier, todavía confundido por todo lo que había pasado, no entendía quién era ese hombre, ni por qué todos parecían reaccionar a su presencia. Pensó que quizá era el dueño del auto, o algún familiar del bebé. Dio un paso atrás, algo incómodo, mientras el hombre se acercaba lentamente. Cuando finalmente llegó frente a él, el hombre lo miró directamente a los ojos. Por un momento no dijo nada, solo respiró, hondo, como si estuviera procesando algo muy fuerte dentro de sí mismo.
Luego, con voz baja pero firme, habló. «Tú salvaste a mi hijo». Javier abrió los ojos con sorpresa. En ese instante todo cobró sentido. La limusina, la mirada constante, el silencio. Ese hombre era el padre del bebé. Antes de que pudiera responder, el hombre continuó hablando, esta vez con la voz un poco quebrada por la emoción. Explicó que había estado observando todo desde su vehículo. Había llegado demasiado tarde para intervenir de inmediato, pero había visto cómo Javier actuó sin dudar, cómo llamó a la ayuda, cómo intentó calmar a su hijo, y cómo se quedó hasta el final sin abandonar el lugar. Cada detalle había quedado grabado en su memoria. El empresario, porque claramente era un hombre de gran riqueza y poder, bajó la mirada por un momento. Sus ojos se humedecieron, no le importaba su dinero en ese instante, ni sus negocios, ni su posición. Solo le importaba que su hijo estaba vivo gracias a un desconocido. La mayoría de las personas solo habría mirado hacia otro lado, dijo el hombre. Pero tú actuaste. Javier se sintió incómodo con tanta atención, como si no supiera qué decir. Solo respondió que cualquiera habría hecho lo mismo, aunque en el fondo sabía que no todos reaccionan igual en situaciones así. El hombre negó suavemente con la cabeza. No cualquiera lo hace, respondió.